Saludos. Él es Walter Boza. Walter Boza es doctor, es médico psiquiatra. Ha sido profesor en la Escuela de Psicología y en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Es un luchador social y tiene un trabajo, está haciendo un trabajo bien interesante, porque normalmente lo que se suele ver por por los programas por internet, es los problemas que tienen los venezolanos en líneas generales, que no tienen agua, que no tienen luz. Pero ¿cuáles son los problemas aquí adentro? ¿Qué está cambiando? ¿Qué les está afectando? Para conocerlos y luego tratar de aliviarlo en lo posible, porque creo que para eliminarlos hay que eliminar primero a la narcodictadura. Eso que ellos están haciendo se llama psiquiatría de calle. ¿Qué es psiquiatría de calle, Walter? Gracias, Napoleón, por la invitación. De verdad, me siento contento de estar en tu programa tan bien evaluado y tan bien conducido por ti. La psiquiatría de calle es un nombre que le pusimos a una metodología mediante la cual nosotros en la calle, con la gente, y a través de observación y 2 o 3 preguntas muy sencillas, evaluamos el estado emocional del venezolano, sobre todo del caraqueño. Esto lo estamos haciendo en Caracas, en la zona, sobre todo en las zonas populares, por ejemplo, y en las colas de la gasolina, que ya no es solamente en las zonas populares, en el metro, en las colas de los jubilados que van a los bancos a retirar su pensión, la miserable pensión que reciben, y en general en la calle. Consiste en escucharlo, estimular su catarsis, su respuesta, y bueno, y hacer un registro de todo eso. Nosotros hemos podido detectar que en Venezuela hay 4 o 5 rasgos que emocionales que definen al venezolano de hoy. En primer lugar, hay un estado depresivo colectivo severo. Hay razones para estar deprimido. El venezolano tiene muchas razones para estar deprimido. Pero antes que me digas las razones, o sea, los resultados, ¿cuáles son esas preguntas de las cuales hablas? A ver, para que inclusive cada uno que nos está viendo en su casa, ¿ok? Las responda para ellos mismos. Empecemos por la primera. O sea, encuentras a esa persona que nos está viendo en este momento en una cola o caminando por la calle, y ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es ¿cómo se siente? La respuesta por lo general es mal, muy mal. La segunda es ¿por qué por qué se siente así? Ya va, deja que se lo respondan en su... La primera pregunta es obvia la respuesta, a menos que sea un bolichico. Ajá. Ya creo que la gente se ha respondido a sí misma por qué me siento, ¿no? Supongo que la mayoría dirá por estos coño de madres que están en Miraflores. Estoy hablando castellano, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos te responden. ¿Qué te De dicen? cada 10, de cada 10 encuestas, de cada 10 contactados, por lo menos 8 tienen respuestas similares a las que tú acabas de dar. ¿Mm? Así que no hace falta ser un encuestólogo ni tener una encuestadora sino preguntándole a la gente y evaluándolo con una mínima rigurosidad científica, tú puedes perfectamente detectar el estado de ánimo del venezolano y el malestar que siente por dentro y de Ok. las causas. Yo respondí como típico de la clase media, que está perdido de vulgar, buena parte de ella, y toda la educación que hemos recibido, cuando se trata de un tema, creo que nos olvidamos de la educación. Pero creo que la gente del pueblo, la gente humilde, ¿okay?, que es la mayoría de la gente, no es tan vulgar como mi respuesta. Más o menos, ¿qué respuesta tiene la gente más humilde? Bueno, me siento mal porque, dependiendo de la edad, porque estoy solo o porque estoy sola, porque mis nietos y mis hijos se han ido, porque soy un hipertenso y no tengo cómo comprar mi medicina, porque mi casa la llenaron anoche en el barrio tal y el FAES fusiló a 3, 4 personas en el barrio. Me siento solo y triste.
me siento solo y triste. No tengo a quien recurrir, no tengo ayuda de nadie. El Estado venezolano me quitó la pensión, que era lo único que tenía, me quitó mis prestaciones, que el esfuerzo de mi trabajo durante tantos años, y no tengo asistencia médica ni asistencia social de ninguna naturaleza. Me siento solo, me siento triste. Por ejemplo, esas son respuestas, me siento muy triste. Son respuestas de las personas de la tercera edad. Los jóvenes, por ejemplo, que son más desenvueltos, más desenfadados, bueno, más o menos la respuesta que tú das, bueno, no tengo donde estudiar, porque no estudio, porque no trabajo, porque no tengo nada que hacer. Bueno, lo que hago es vacilarme la parte, como dicen ellos, y ya está. Los jóvenes también están deprimidos, aunque parezca lo contrario. Están deprimidos que ha habido un aumento notable del suicidio juvenil en los últimos 3, 4 años. Es importante la evaluación del suicidio juvenil porque es un indicador, bueno, del grado de deterioro de la sociedad, de la crisis moral y espiritual que esa sociedad tiene en un momento dado. La depresión, que es el estado que más prevalece en esta, es un estado, es un trastorno que no solamente es sentirse triste, es sentirse desolado, inapetencia, cansancio, fatigabilidad, insomnio, pérdida de la concentración y pérdida de la autoestima o disminución notable de la autoestima. Esa depresión puede llegar a extremos profundos, muy graves, en donde la persona dice, bueno, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Y se suicida. El índice de suicidio es muy alto, por supuesto, como todo en Venezuela no se publica, no se sabe, no hay estadísticas confiables, pero antes, cuando el metro medianamente funcionaba, era común ver cómo gente, mujeres, hombres, etcétera, se lanzaban al metro y morían. El método que hemos detectado que utilizan las personas para suicidarse, por ejemplo, es el lanzamiento al vacío de sus apartamentos, de sus edificios, y se matan. El suicidio es terrible. Pero ese suicidio se da entre los más jóvenes, se da sobre todo en la clase media, que habla de lanzarse al vacío, o se da en las diferentes estratos sociales. En todos los estratos sociales hay un estado depresivo. Pero fíjate, el estado depresivo es lo que determina la situación emocional del venezolano. Pero un estado depresivo que en todas las edades y en todas las clases sociales, que está acompañado de una gran ansiedad, Napoleón. Hay una depresión ansiosa. La ansiedad en, bueno, la inseguridad hacia el futuro, la inseguridad de su presente y de su futuro. No sé qué hacer, no tengo qué hacer, no tengo futuro. Ando muy ansioso, no sé qué va a pasar con mi vida. Todos los días tengo que salir a buscar comida para llevarle a mis hijos, porque no hay con qué comer, porque lo que gano no me alcanza para nada. Entonces, un estado de ansiedad terrible, acompañado de la depresión, es lo peligroso. Cuando una depresión es una depresión ansiosa, se aceleran, se activan los resortes del acto motor para acabar con la vida de la persona. Además, hay un estado paranoide. Es decir, un estado paranoide es estimulado, además, por esos famosos, esos llamados patriotas cooperantes. Estimulación a la delación, a la delación del vecino, si tú no piensas como yo, no actúas como yo y no dices que sí a todo lo que yo te digo, si yo soy jefe de la comuna o de la caja de CLAP, bueno, te delato. Entonces hay una paranoia y una desconfianza terrible, sobre todo en los sectores populares, y a pesar de que se mantiene un estado solidario entre ellos y se ayudan muchísimo, hay un estímulo de la desconfianza. Además, con la famosa operación Tuntún, es decir, que te allanan tu casa sin decirte nada y sin ninguna orden judicial, y bueno, te hacen lo que le da la gana con ese allanamiento. Eso genera un estado paranoide. Entonces hay una paranoia, hay un estado depresivo y un estado de ansiedad muy grande. Y también hay una gran rabia contenida.
hay una gran rabia contenida. Bueno, porque el nivel, digamos, de desespero, de humillación a la que está sometido la población venezolana en todos estos últimos años nunca había existido una cosa de esta naturaleza en Venezuela. Entonces hay una rabia contenida que puede explotar en cualquier momento. Una rabia porque no tienen comida, porque no tienen gas, la cola para hacer el gas en los barrios es terrible, no hay agua, los cortes eléctricos son sobre todo en las zonas populares de 12, 18 horas al día en Caracas, en Petare, en Caricuao, en Katia, en Propatria, etc. Y hay una rabia contenida porque se sienten impotentes, hay una impotencia, hay un malestar tan profundo en el venezolano. Y eso se puede además comprobar, se puede, digamos, recomprobar por la cuarta o quinta oleada de venezolanos que se siguen yendo al exterior en estos momentos. Hay caminatas de venezolanos que se van a pie, salen a pie atravesando la frontera para irse, se siguen yendo los venezolanos, se saben que aproximadamente 5 millones, que se sepa, de venezolanos que se han ido. Y eso, más allá de las estadísticas, es un drama terrible, humano en cada familia, en cada ser humano, el que se va, lo que dejan, los padres que se van y dejan a sus hijos, los abuelos que se quedan solos, sin destino, sin futuro, y absolutamente agobiados porque no encuentran cómo salir de esta situación terrible, de esta terrible pesadilla. Las personas lo definen como una pesadilla terrible que viven en su vida. Que quieren Además, salir. teniendo en cuenta que hay países que tienen una tradición de inmigrantes, pero en el Claro. caso de Venezuela, cuando alguien se iba, sobre todo los jóvenes, era con el plan Gran Mariscal de Ayacucho, por ejemplo, y se iban a estudiar para regresar de nuevo con la familia, en su terruño, con sus amigos, con sus vivencias, con sus olores y con sus sabores. Así es. No era propiamente una migración, era estudios en el exterior, era prepararse en el exterior. Ahorita los 5 millones de venezolanos que se han ido estos últimos 4 o 5 años es el nivel de migración más alta en tan poco tiempo en el mundo. Porque si bien es cierto que en Venezuela hay millones de ciudadanos colombianos, pero ha sido una migración en 20, 18, 30 años que han venido así. Pero aquí no, en 5 años se han ido. Y se han ido, eh, bueno, básicamente para asegurar su vida, para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su situación económica, también a pasar trabajo, porque hay una situación dramática, terrible con los migrantes en América Latina y en el mundo, pero sobre todo los migrantes que están en los países suramericanos, que se ha despertado xenofobia en unos países. Y las pocas remesas o las remesas que podían enviar de dinero, producto de su trabajo en el exterior, cada día es menor porque, bueno, porque en los sitios donde están también hay dificultades de empleo, hay una crisis económica prácticamente en toda Latinoamérica, la peor es la de Venezuela. Pero entonces eso significa que la esperanza de que también me llegue un dinero de mi hijo, de mi hija o de mi nieto del exterior, es cada día más remota o más débil o más, muy disminuida la cantidad y la frecuencia de Todo esto, dinero. gente, de todo lo que estás hablando, especialmente esto último, que te has alargado más, eso está consciente la gente, eso es lo que te dice la gente de los diferentes Sí, estratos sociales. sí, eso es lo que me dice la gente. Pero no hay, y es importante, no hay, a pesar del estado depresivo, del estado de ansiedad, de la paranoia inducida y de la rabia contenida, no hay resignación. La gente no se resigna a estar así. Esos que hablan del síndrome de Estocolmo, el síndrome de Bruno, etc. La gente no puede, no se conforma con esto. Dice, mira, no tengo luz, doctor. No tengo gas, no tengo que comer. Salgo a ver qué consigo en la calle para llevarme a mis nietos o mis hijos que son niños de 4 y 5 años. A veces no consigo nada. Eso es todos los días la tragedia del venezolano. En Caracas todavía es una burbuja muy cuidada por el gobierno, pero en el interior del país es más trágica la situación, más trágica la carencia de gasolina, más trágica la carencia de gas,
ya la venta de leña en los supermercados del interior es, bueno, la leña sustituye al gas, no hay luz, bueno, y el nivel de abastecimiento de agua es cada día más, más precario y el agua en peores condiciones. Okay. Esa es la situación, digamos. ¿Y has conversado en esas colas y en estas ciudades donde has ido con alguno que tenga un familiar, un hijo, una hija, un padre o una madre que se haya suicidado? ¿Cómo ¿Y no? ajá, ¿y qué te dicen? ¿Pensaban que se iba a suicidar? ¿Qué te dicen de ese familiar que se suicida? ¿Cómo han sido sus días anteriores? ¿Por qué creen que se suicidaron? Porque el problema también que mucha gente piensa, eh, ¿por qué se suicida? Si estoy yo con él, si yo estoy con mi padre o con mi hijo, ¿no? Que contaban conmigo y que estábamos luchando juntos o algo de eso. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, la, ¿Qué podría la haber hecho? profunda soledad. ¿Cómo? ¿Qué podría haber Perdón, no te escucho. hecho para impedir que se suicidara? ¿No te preguntan eso? Sí, sí, hay una culpa, hay un sentimiento de culpa. Mi padre se suicida, se suicidó mi abuelo, mi papá, porque me fui. Entonces hay un sentimiento de culpa. O también, mira, es una mezcla tan complicada de situaciones emocionales, de trastornos emocionales, que, bueno, destacan eso que te estoy diciendo. Pero una persona que se suicida es porque llega al convencimiento de que no puede seguir viviendo, de que la vida no vale la pena, de que no vale la pena nada, de que todo es oscuro, todo es negro, todo es sombrío, no tengo destino, no tengo nada. Y eso no es de un día para otro, todo se va acumulando, acumulando, acumulando. El insomnio se hace pertinaz, no duermen durante 3, 4 días, la alimentación es muy mala, los antidepresivos, si se consiguen, son a precios altísimos que la mayoría de los ciudadanos de las zonas populares no tienen cómo conseguir. Entonces, bueno, usted es absolutamente indefenso y finalmente se suicida. Se suicida. No todo, por supuesto, pero la ola de suicidio es grande, importante, es un problema de salud pública en Venezuela. Y los que no mueren en el intento, quedan mutilados, quedan con problemas peores de lo que tenían antes del intento. Entonces, en fin, es un drama que, te repito, es mucho más allá, tiene que ser considerado mucho más allá de las estadísticas. Es un drama humano, social. Venezuela tiene una crisis terrible humanitaria no solamente por el hambre, la miseria que viven los venezolanos, sino por todas estas implicaciones emocionales y psicológicas que hacen de la vida un terrible drama, un, una tragedia griega para que la gente de verdad soporta todo esto. Ahora, digo que no hay resignación. Tú ves que la gente te dice, sí, yo estoy triste, deprimido, no vale la pena vivir, porque que además la depresión siempre lleva a una pérdida de la autoestima. Para decirlo con una frase que me gusta más a mí, pérdida del amor propio, que me gusta más que autoestima. Y entonces una devaluación de sí mismo de tal naturaleza que tú los ves deambulando por las calles, viendo a ver qué consiguen, buscando comida, no solamente los que hurgan comida en los tenedores o tenedores de basura, sino, bueno, voy a ver cómo se ruscan ese día para ver si pueden llevarle 2 trozos de pan a sus hijos que están en su casa para que puedan comer ese día. Esa es un poco la realidad de un sector importante del Venezuela. ¿Y cómo se siente? Ahora fíjate, el manejo del poder es un manejo psicopático. Es decir, es un manejo, los psicópatas, la personalidad psicopática, son esas personalidades que no tienen, que son frías, calculadoras, que engañan, son manipuladoras, no tienen moral ni arrepentimiento ni recato para nada, no tienen ideología, sino cualquier cosa que le pueda servir para su beneficio lo utilizan y utilizan básicamente el engaño y la fuerza. Aquí hay un manejo del poder psicopático
para también utilizar un lenguaje psiquiátrico. Entonces, un manejo del poder psicopático, una crisis económica de las más graves que hay en el mundo hoy, con una hiperinflación, no sé, yo no soy economista, pero de muchísimos ceros y con una contracción económica terrible. Esa situación de no saber qué hacer con la vida, con mi vida, con la vida de mis hijos, con la vida de mis nietos, con la vida de mis amigos, es decir, con la vida que tiene que ver con mi entorno afectivo. Y eso es un drama que debe ser considerado mucho más allá de las estadísticas. Por eso la crisis humanitaria tiene que también tomar en cuenta el aspecto emocional, psiquiátrico, psicológico del ciudadano, más allá del hambre, que es mucha. Es decir, todo lo que desencadena esta terrible pesadilla, para utilizar la palabra que ellos utilizan comúnmente, para definir la vida que están viviendo. Ok, Ahora, volvemos a la primera pregunta, que se me olvidó hacerte la siguiente. Supongo que la mayoría, ¿no? ¿Cómo se siente? Bueno, muy mal, perfecto. ¿Y qué te dice y en qué porcentaje te contesta alguno? No, yo me siento bien, no, yo estoy normal, estoy feliz. Hay respuestas también así a la primera, sí, de como las no, tres preguntas. sí hay respuesta, pero muy poca. Es decir, uno se para en cualquier esquina de Caracas o de cualquier ciudad o pueblo del interior y de 10 personas, 9 u 8 por lo menos responden cosas similares a las que te estoy diciendo. Ahora, Dos, y esa persona o personas de las 10 que responden, que bueno, primero, ¿qué es lo que te responden exactamente? Y luego, ¿cómo es la respuesta a la segunda pregunta que le hacen? ¿Por qué? O sea, vamos a la primera. En la primera, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la palabra más común o el calificativo más común de la gente que no se siente mal? no, yo me siento bien, me siento normal, estoy bien. Así, ¿no? Esa es bien, ¿cómo te sientes bien? Mira, y cualquiera, y es evidente que esto tiene una connotación política, cualquier respuesta que ellos le dan a su situación o a la situación del país, porque asumen que el país no está bien, pero yo me siento bien, bueno, es por la guerra económica. Es decir, es la guerra económica. Así que una guerra, bueno, que lo dejan gobernar a Maduro y entonces una guerra criminal. Esas personas son la minoría, no llegan a 2, 3 personas, menos del 30%, menos del 25%, y en algunos casos uno se lleva de 10, pues de 10 personas que se sienten mal, que no soportan esto. En Venezuela hay porque la gente, a pesar de que hay un intento de engaño, de engaño permanente y un intento de acabar con la educación y con la formación y con la información, la gente tiene un cierto grado de conciencia, pero tiene miedo. La gente tiene miedo de protestar, por ejemplo. No solamente a veces porque no tiene fuerza para hacerlo, fuerza física, sino porque tiene miedo de la represión, que en Venezuela es terrible, Ok, brutal. pero así todo, hay normalmente cada día entre 70 y a veces hasta 200 manifestaciones pequeñas en diferentes sitios del país, especialmente en los barrios y demás, no por política, sino por todas las fallas que hay en este sistema fracasado en que estamos viviendo. Sí, Ahora te pregunto una cosa. ajá. Si la gente no está resignada por completo, si no está acostumbrada diciendo que eso es el mundo, esa es la vida, si no conoce el pasado porque tienen menos de 25 o 30 años, ¿por qué no hacen como en otros países que por mucho menos, ¿no? Salen a saquear y a quemar? Una pregunta importante, interesante. Bueno, gran parte de los venezolanos que se han ido son jóvenes. De los 5 millones, yo no sé si hay una estadística sobre eso, pero hay una gran cantidad de jóvenes que se han ido. Es decir, los jóvenes eran los que protestaban antes, los que, digamos,
le daban carácter masivo a las manifestaciones de años anteriores. Entonces se cansaron, se agotaron, se fueron. Eso no significa que dejan de ser luchadores por la democracia, solo que tuvieron que irse porque no pudieron, no se resistieron más a estar aquí. Pero su corazón está aquí. Pero ¿qué quiere decir con eso? Que eso es solamente a la juventud y que por otro lado, esos saqueos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, o en Claro. Francia, por ejemplo, por hablar de los países donde más saqueos ha habido desde en el siglo XX y XXI, aunque ha habido saqueos en todas partes o en casi todas partes, de, esos saqueos son auspiciados por los dirigentes políticos radicales, especialmente por la izquierda. No, yo no lo creo en este momento. Es que fíjate, déjame decirte que también hay una crisis de credibilidad en todos los partidos políticos. Los partidos políticos en general en Venezuela han perdido fuerza, han perdido credibilidad, han perdido capacidad de movilización. Son reacciones espontáneas de la gente que lucha por su supervivencia, que no aguantan más y salen y trancan una calle. En algunos, y esto es importante destacarlo, ¿dónde se han dado las manifestaciones más de mayor, digamos, fuerza, con mayor participación de la gente, de lo que se sepa? Porque hay una censura terrible. Bueno, en los sitios donde no hay internet, en las pequeñas poblaciones, en Urachiche, en Chivacoa, en El Socorro, la gente sale y ya le perdió el miedo a la represión brutal de la guardia y de las policías. Y por eso digo, esa rabia contenida va a explotar. Esa rabia contenida va a explotar porque finalmente es la lucha por la supervivencia. Y no es un saqueo inducido, por supuesto. Hay saqueos, y tú ves videos de saqueos de camiones, de Ah, sí, arroz, es verdad. pero, 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 pero la gente, lo que le interesa finalmente es poder vivir en paz, con tranquilidad, poder estudiar, poder salir como antes, Tener un trabajo para poder tener un sueldo. así es, un trabajo digno, tener seguridad social, tener seguridad en las calles, llevar una... Sí. Y esas manifestaciones que uno ve reivindicativas por el gas, por ejemplo, por el agua, es terrible ver como centenares de personas en un barrio llenando pimpinas con un camión cisterna que se acaba porque no hay agua. El servicio de agua en Venezuela ha llegado a niveles de 50 años atrás. La gente, esa, digamos, lucha por la supervivencia, esa lucha, digamos, reivindicativa, esa lucha por agua, bueno, finalmente se va transformando en una lucha por atacar las causas que llevaron a esta situación del país. Y eso va a venir, eso va a venir. La gente, por más que acalle la protesta, es imposible que las acallen todas, porque es que el país todo está así. Los incidentes que se han presentado, la bomba de gasolina del interior, la gente en el interior hace colas de 3 y 4 días. El contrabando de gasolina de Colombia de Parca. ¿Cómo venden en Pimpinas? Es decir, además, la corrupción que se ha generalizado, eh, el envilecimiento de la vida social del venezolano es terrible. Una cosa que tienen que, el daño que le han hecho ha sido de tal manera que, bueno, el efecto, si mi jefe hace esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Eso va desde los más altos rangos hasta los rangos más bajos. La gente ya, por ejemplo, las famosas comunas o los consejos comunales. Los consejos comunales se convirtieron en un centro de poder represivo para el mismo pueblo, para la misma comunidad. La gente le tiene rabia a los consejos, a los consejos comunales, porque son los que distribuyen el CLAP arbitrariamente, porque son los que le otorgan beneficios a uno y otros no. Entonces, ese modelo es un modelo que si en algún momento tuvo una cierta aceptación popular, hoy tiene un rechazo en las comunidades, sobre todo las comunidades pobres, donde la gente no quiere a los comuneros, a los consejos,
porque representan de alguna manera la arbitrariedad, el abuso de poder del gobierno, lo que representan, del modelo de gobierno, del modelo de gobernar que ellos representan. Es la expresión en el barrio de lo que ocurre en Miraflores, por ejemplo. Ahora, Ok, ya tenemos las dos primeras preguntas que ustedes hacen a la gente en la calle. ¿Cómo se siente y por qué? ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué crees tú que debemos hacer para salir de esto? ¿Y cuál es la respuesta? La gente no sabe, la gente, hay un sector que dice cualquier cosa para salir de esto, por ejemplo. Otros hablan de la invasión, otros aspiran a un líder militar, otros lo que quieren es el cambio. Pero no hay digamos, una unanimidad de criterio, hay diversidad. La gente no sabe, así como tampoco lo saben los dirigentes de la oposición venezolana, qué hacer, qué hacer. ¿Qué hace uno? Perdón, pero uno puede aliviarle, eh, digamos, en algún Ya va, momento. pero antes de decir lo más importante, que creo que es lo valioso que le podemos dar a la gente que nos está viendo, ¿no? Y que además lo quiere retuitear para familiares y amigos, es Claro, por esta última parte, ¿qué hacer? ¿Cómo alivio este sentimiento, esta frustración, esta idea de fracaso, estas ganas de morirme? ¿Cómo alivio eso? ¿Ok? Pero sígueme diciendo, en líneas generales, la gente que propone algo en qué hacer para salir de esta situación, ¿qué suele decir más la gente? Bueno, una invasión, bueno, no, que Guaidó se ponga los pantalones y entonces haga, aunque no tenga ejército, qué sé yo, se inmole, no sé, qué sé yo, qué es lo que puede decir la gente. ¿Qué es lo que te suele decir? Porque una cosa es lo que dice la gente en el Twitter y otra cosa es lo que pasa realmente en la calle, claro. lo que siente la gente en la calle. Eso no quiere decir que los tuiteros no reflejen algo de lo que pasa en la calle, porque es esa misma gente de la calle la mayoría. Pero como el Twitter está tan requete manipulado en el mundo entero Así y que, como lo utilizan tanto los extremistas en especial, extremistas de todo tipo, quiero decir, no sí. solamente ideológicos, sino también mentales. Por esto te pregunto, esa gente, ¿qué es lo que cree, cuál cree que es la salida, en líneas generales? Claro, hay una diversidad de respuestas, cualquier cosa, dice, no, que hay que salir de esto como sea, por ejemplo. Otros, bueno, que vengan quien sea y salgan, nos saquen, que otro, que haya un golpe militar y que saque, sí, otro hay que organizar el pueblo, ahí tenemos que organizarnos, pero la gente no tiene, sí, y por otro lado, no tiene claridad, no tienen por qué tenerla, además, están desesperados. El pueblo judío no sabía cómo salir del fascismo, del nazismo alemán, estaban sencillamente aterrorizados, perseguidos por esa dictadura terrible. Bueno, aquí también la gente sí quiere salir de esto y yo estoy seguro que cualquier estímulo positivo que se le pueda dar, la gente lo va a asumir y va a salir a responder por sus necesidades, por suplir sus necesidades y por mejorar su vida. Pero la gente quiere salir de esto. Y El siente, gobierno lo... y siente Ah, distanciamiento, así como uno siente distanciamiento con la mayoría de los dirigentes políticos de oposición, ¿no? A veces el distanciamiento tiene bases reales, o sea, una justificación real, otras veces no, porque una de las cosas que están haciendo los extremistas, especialmente Rusia lo hizo con Crimea, ¿no? Y lo logró, se apoderó de Crimea, y, no sé, y de nada valieron las Naciones Unidas ni nada de eso. Así como China lo está logrando exactamente igual los mismos pasos que hizo Rusia con Crimea, lo está logrando con Taiwán. Así como convencieron a buena parte de los ingleses para que apoyara el Brexit, lo mismo uno siente que están haciendo en Venezuela. Desprestigiar a la dirigencia y dividir a la gente en grupos enfrentados, ¿no?
la gente que está opositora a la narcodictadura. Te pregunto, eso, ¿qué dicen los que todavía tienen, ¿cómo se llama? Rodilla al suelo, ¿cómo que ellos dicen? Los que Rodilla en tierra. ¿Ah? Rodilla en tierra, dijiste. Rodilla en tierra. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo salir de este problema? Y cómo, qué dice, ya sabemos lo que dicen los opositores, es decir, la mayoría. Bueno, los que defienden el gobierno hablan, copian frases. Y es importante que hablemos, aunque sea un instante, del lenguaje, la utilización del lenguaje. Ellos copian las frases que escuchan por televisión de Maduro y la gente del gobierno, es decir, una guerra económica, esto es una revolución. Cuando le dice, pero ¿cuál revolución? ¿Qué tipo de revolución es esta? No, bueno, no hayan que decir. La corrupción a nivel judicial, después de esta última ley, la ley antibloqueo, Maduro ya no es un dictador, es un emperador. No hay constitución, es lo que es lo que el señor diga, la ley es lo que yo diga. Es decir, entonces no hay, es mucho más que un autoritarismo vulgar, es una ley que viola siempre la constitución, pero esta la abole prácticamente. Entonces la gente dice, bueno, justifican cualquier cosa de lo que pueda hacer Maduro. Ahora eso es una minoría. El drama es una minoría ínfima. El drama es la división, los bloques en los que está dividida la llamada oposición venezolana. Fíjate. En Venezuela hay un sentimiento opositor de más del 85%, 90% en algunos casos. Eso no se refleja en los liderazgos opositores. Todos los liderazgos opositores están disminuidos, unos más, unos menos. El que más tiene todavía es Juan Guaidó, bueno, además porque tiene el reconocimiento de 60 países y porque representa, digamos, la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y tiene todo, a pesar de que parte importante de la oposición lo golpea mucho, injustamente, o exageradamente, o innecesariamente. Desenfocan la argumentación contra el gobierno y entonces atacan más a Guaidó a veces que a Maduro. Hay un sector de la oposición que actúa así, piensa así y son, bueno, creen que tienen la razón y eso también son extremistas que ayudan poco, digamos, a cómo ese sentimiento opositor del 80-85% de los venezolanos se transforma en una movilización opositora, en una unidad de criterio opositor de las clases dirigentes, de los dirigentes, para diseñar un mecanismo para salir de la actual pesadilla, para derrocar el muro de la dictadura, como decía un amigo nuestro. La gente, por eso también hay un escepticismo frente a los partidos, todos, unos más, unos menos, pero todos están en crisis, todos tienen poca posibilidad, poca capacidad de movilización. Hay un vacío de liderazgo en Venezuela y en política los espacios nunca están vacíos. Lo llena alguien en algún momento. Así pasó con Chávez. Lo llenó y la gente se entusiasmó con él, muchísima gente al principio. Bueno, y ha pasado lo que ha venido pasando. Así que Maduro es una aberración. El gobierno de Maduro es una exagerada deformación al extremo de todo lo malo que tuvo el gobierno de Chávez. Y una copia al calco, una mezcla de estalinismo, fascismo y copia del modelo cubano, en fin. Pero fíjate, ¿cómo hacer? Bueno, ahí el mensaje tiene que ser de unidad, el mensaje tiene que ser de esperanza, el mensaje tiene que ser... es difícil en estos momentos porque, bueno, se han cometido, la oposición ha cometido muchos errores, te repito, está muy dividida. Entonces la gente no quiere a Maduro, pero no se siente representado. No se siente representado. Hay un segmento importante, Napoleón, que debe ser evaluado. Yo como médico, todos los médicos en general, pero sobre todo en la medicina, tienes que tener un diagnóstico preciso si no tienes un diagnóstico preciso, puedes matar al paciente. Si yo un paciente
lo estoy tratando como una esquizofrenia, por ejemplo, y resulta que es un tumor cerebral, lo mato. Entonces el diagnóstico, por ejemplo, tiene que ser muy preciso y la unidad tiene que ser una unidad más allá de las cúpulas partidistas. El tema de, del chavismo disidente, o sea, no los líderes chavistas que se fueron, sino los cuadros medios, la gente que votó por Chávez, que se entusiasmó por Chávez, que tuvo un inmenso apoyo popular, que ahorita no lo están. El madurismo que hace, la base social del chavismo, o sea, los pobres, los sectores populares, son los más afectados por este gobierno y son los que el gobierno más reprime. En algunos barrios, por ejemplo, José Félix Ríos en Petare, ha habido por lo menos 100 ajusticiamientos extrajudiciales en los últimos 6 meses. Entran y matan a la gente. Fíjate, ese sentimiento de no creer en nadie, pero al mismo tiempo la necesidad de creer, la necesidad de creer en alguien o en algo, es lo que debemos tratar de construir rápidamente porque cada día que pasa la situación es peor, es peor y peor y peor. Ahora yo sí creo que hay suficientes reservas morales, espirituales, humanas en el venezolano, para no solamente salir de esta pesadilla, sino para reconstruir este país, porque está un país que hay que reconstruir desde el principio, todo. Y ese sentimiento opositor, ese sentimiento de rechazo a la vida que está viviendo, de no poder soportarla más, que se convierta en un elemento movilizador coherente. Y eso que tú acabas de decir, todos los días se registran 30, 40, 50 pequeñas manifestaciones, algunas más grandes, en pueblos pequeños, en comunidades pequeñas, por cosas reivindicativas, porque no hay gasolina, porque abusaron de la cola de la gasolina los policías y los militares que estaban allí, o porque no hay gas, o porque si no hay luz, tienen 48 horas sin luz, en fin. ¿Cómo transformar ese sentimiento? Y eso se está transformando en un sentimiento reivindicativo. ¿Cómo se transforma en un sentimiento político? Es decir, en algunos sitios ya la gente dice, bueno, Maduro, vete ya. Luchando por el gas, luchando por la comida. Ya la gente ya adquiere un mayor grado de conciencia porque es como que si, como médico yo digo, bueno, esto es un cáncer terminal, es un cáncer, el diagnóstico es que esto es un cáncer, es un carcinoma en estado 4, un grado de desarrollo muy alto, tiene metástasis, etc. Bueno, ¿estamos de acuerdo con el diagnóstico? Sí. ¿Y qué tratamiento? Bueno, algunos proponen darle unas pastillas de acetaminofén para curar. Si, por ejemplo, los sectores, lo llamado de la mesita, que coinciden muchos de ellos en el diagnóstico, con excepción de algunos, pero dicen, bueno, esto es un desastre, qué sé yo. Bueno, ¿y qué hacemos? No vamos a participar en unas elecciones fraudulentas. Es decir, la salida, es decir, la salida de este problema pasa por la salida de este modelo y de este gobierno. Y ojalá sea una salida negociada, una salida lo menos traumática posible, lo más apegada a la paz, porque la paz no es una cosa que es mucho más allá de la no guerra. Tampoco la paz no se consigue con un acuerdo firmado entre cúpulas. La paz, entre otras cosas, para lograrla, tiene que haber justicia, justicia social y justicia en general. Y quien no tiene paz interior, quien no tiene paz espiritual, paz emocional, está imposibilitado emocionalmente, mentalmente, para hacer la paz. Y eso es uno de los dramas que hay aquí. Ahora, el problema no es la política, el problema son los políticos. En Venezuela pocos políticos
de los que yo pueda reconocer en este momento, tienen ese espíritu histórico de grandeza, de nobleza, como ha ocurrido en otras partes del mundo en momentos en que hay que salir de una situación caótica para entrar en una distinta. Veo poco sentimiento de grandeza. No hay muchos dirigentes que Pero tienen ese... hablaste de otros países como ha asistido en Venezuela con diferentes generaciones, la del 28, la del 58. Exactamente, como ha existido en Venezuela. En este momento, creo que ese tipo de liderazgo no abunda, más bien escasea. Entonces, pero eso se va a Hay una llenar. crisis mundial de liderazgo, no es Hay porque una crisis seamos ni mejores ni peores, sino hay una crisis mundial de liderazgo. mundial. Y en donde ya en los términos, como tú bien dijiste al principio, los términos derecha e izquierda no sirven para nada. No tienen ninguna significación. Los grandes desafíos del futuro no tienen nada que ver ni con el concepto de izquierda y de derecha, tienen que ver con resolver los problemas de la humanidad, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la corrupción, la distribución de la riqueza más justa, empleo, garantías jurídicas para los empresarios, garantías. Okay. ¿Tú crees que la gente, la mayoría de la gente humilde, ¿okay? Que es en definitiva, si existiera una democracia, quien decide al el presidente, quiénes van a presidir el país? ¿Tú crees que con toda esta crisis haya cambiado, hayan aprendido algo diferente? Así como cuando tú escuchas a la gente humilde, la conciencia y claridad que tiene de sus deberes y sus derechos, que se atreven a hablar en alto y protestar, eso lo aprendieron de la Cuarta República, no lo aprendieron de la época de Pérez Jiménez ni de Gómez. ¿Me explico? Claro, Ni claro. siquiera de ese hombre grande como fue López Contreras, que heredó la dictadura de Gómez, ¿no? Y le dio la espalda a la dictadura y empezó a abrir sin prisa, pero sin pausa, el país. ¿Okay? ¿Qué hemos aprendido? La mayoría del país sientes que ha aprendido algo en todo esto, sobre todo Yo en la sí, elección de su líder, de la elección del tipo de gobierno que quieren tener. yo sí siento que hemos aprendido, ¿Qué todos, aprendimos? todos, todos. Bueno, aprendimos que hay que tener cuidado con los liderazgos mesiánicos, hay que tener cuidado con el populismo, hay que exigir la democracia en todo, eh, ser verdaderamente demócratas y sobre todo en la vida interna de los partidos, que ningún partido venezolano tiene vida interna democrática, muy pocos, o una democracia exigua. Exigir la democratización de la vida, de los poderes, la garantía de sus derechos. Yo creo que sí hemos aprendido. Y el liderazgo ha Y, aprendido algo, y sobre todo el liderazgo joven, que la enorme mayoría no conoció ni vivió una democracia, porque inclusive en la última década de la Cuarta República había una enorme crisis, no fue ni sí, remotamente la Venezuela que creció, ¿no? Y no solamente con los gobiernos de Aicopey, que creció con Pérez Jiménez, que creció con la Junta Revolucionaria, que creció con Medina, que empezó a crecer con López y con Gómez. claro. Yo creo que el mundo va a cambiar después de esta pandemia y Venezuela va a cambiar después de esta pandemia y después de esta crisis, de esta dictadura. Y está cambiando. Yo pienso que debe haber una simbiosis, una sinergia entre el ímpetu juvenil de estos nuevos dirigentes con la sabiduría y la serenidad de, de personas que no sean tan jóvenes. Pero la experiencia que tú puedes aportar, que muchísimos venezolanos podemos aportar, la serenidad de espíritu, el conocimiento, tiene que ser tomado en cuenta, no puede ser un poco de jóvenes sin experiencia, son muy buenos algunos, otros no tanto, pero hay unos buenos. Pero tiene que haber una simbiosis, una sinergia porque no es un problema generacional. Cuando se habla de nuevos liderazgos, yo creo que no se habla en términos generacionales, se habla en términos de aparición de nuevas figuras que hasta hace poco no tenían mucha figuración,
connotación, el mundo político, el mundo sobre todo político, y que esas figuras, independientemente de su edad, puedan hacer una sinergia con jóvenes, en fin, ya no se trata de un problema generacional, se trata de un problema de aprendizaje dolorosísimo, dolorosísimo que estamos viviendo y que no, yo sí creo, tú vas ahorita, porque es que no se trata para mí de restaurar ni la cuarta ni la quinta república, para utilizar un lenguaje que yo no quiero utilizar. No se trata de restaurar nada de eso. Escoger de eso lo bueno, pero tenemos que poner la mirada hacia el futuro. Los desafíos del futuro son demasiado importantes y demasiado serios, demasiado grandes el reto que tenemos los venezolanos, que ya prácticamente no tenemos petróleo, que el petróleo como fuente energética está perdiendo cada día más importancia, la robótica, la inteligencia artificial, es decir, una cantidad de cosas que tenemos nosotros que empezar a hacer, porque acabaron aquí con el sistema educativo, acabaron con el sistema educativo, acabaron con la red de salud pública, acabaron con eso. Y todo lo bueno, todo lo positivo de la llamada Cuarta República, lo acabaron, pero es que de la quinta no hay nada bueno, hay muy pocas cosas buenas. Ahora, ¿Dónde quedó la democracia participativa y protagónica? ¿Dónde está? Que fue un eslogan, no existe. ¿Dónde quedó dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución, nada? No existe. Es decir, yo te decía que hay un segmento que es el exchavismo, que son miles o centenares de miles de venezolanos que alguna vez creyeron, se identificaron, compartieron ese sueño, pero que han venido desencantándose a lo largo de todos estos años y que se siguen desencantando. Hay mucha gente que se desencantó desde el primer momento, pero en un primer momento acompañaron a Chávez. Es decir, ese, digamos, por decirlo genéricamente, ex-chavismo, es una categoría importante, que es múltiple, es decir, multiforme, ¿no? Es decir, la gente que en algún momento, te lo digo, por ejemplo, porque en el PSV, la base del PSV, muy poca. Uno puede decir que es socialista o que es marxista-leninista. No, la gente es chavista. Además hay un plurichavismo, no hay un chavismo, hay un multichavismo. Hay gente que es chavista porque Chávez le dio una casa, o porque se enamoraron de Chávez, hasta por razones místico-religiosas, por agradecimiento, pero no es porque sean marxistas, comunistas, no son, para nada son gente que se siente bien engañada, que no hayan dónde asirse, no hayan a dónde dirigir su mirada. Y ese sector tan importante tiene que formar parte también de la unidad. No los figurones, no los responsables, no, sino la gente que en alguna vez votó por Chávez o que votó 3 veces por Chávez y que de repente se siente defraudada, traicionada y no tiene cómo colocarse. Eso hay que tomarlo en cuenta no solamente para la construcción de la unidad necesaria, sino para salir de la pesadilla, sino para la reconstrucción del país. Fíjate. Y ahí hay 2 cosas importantes para mí que tienen que ver con la parte emocional, psicológica, que es el odio. Esto es un odio estimulado. Y la utilización del lenguaje es una utilización del lenguaje absolutamente psicopático. Por ejemplo, quienes estimulan el odio promulgan la ley del odio. O sea, y esa ley del odio, o contra el odio, es la ley que utilizan para aplicársela a cualquiera y la aplican una pena. Y ahora, ¿quiénes estimulan el odio? ¿Cuántos ministros no hablan con odio? No solamente con la mirada, sino con las frases, con la palabra hiriente, amenazante, atropellada, ejerciendo la autoridad arbitrariamente y estilan. Entonces, el odio, fíjate, y esto también es controversial. El odio es un sentimiento, es una emoción. Yo odio a alguien y la única manera de superar ese odio, que esto es un tema polémico,
es no solamente con el amor, sino con el perdón. El perdón no significa impunidad para nada. Impunidad es un término jurídico. El que haya cometido delito que lo pague en un tribunal con todas las de la ley, con su derecho a la defensa, pero que sea juzgado efectivamente por un tribunal, con todos los requisitos legales, etc. Pero el perdón es un acto racional, un acto de elevación del espíritu. El perdón no es un instinto, no es una emoción, es perdonar significa yo perdono a quien me hizo daño, no lo odio, porque el odio corroe, es un veneno que corroe a quien lo lleva por dentro. El que odia sufre mucho. Si yo perdono, además, asumir que también tengo que pedir perdón. Es decir, el perdón es una palabra muy compleja y muy difícil, pero el perdón es, finalmente quien perdona es Dios. Y si uno perdona y pide perdón y con honestidad, necesitamos eso para recomponer y reconstituir el país, para reunificar a los venezolanos. Si no, vamos a seguir odio contra odio. Y va a ser un ciclo infernal, terrible, doloroso. Algunos tenemos que colocarnos por encima, es decir, en condición de educadores o de orientadores de la sociedad, de ayudar a que repito, perdón no es impunidad. Impunidad. La gente que haya cometido delito de cualquier tipo debe pagarlo. El odio es una cosa por dentro y el perdón también. Cuando uno logra perdonar, se siente mejor. Cuando uno deja de odiar, se alivia, es un bálsamo para el espíritu, para la psiquis. Y eso es clave para la reconciliación del país. Si no, vamos a seguir odiándonos y odiándonos unos contra otros y la mayoría o la que tenga la fuerza, bueno, arremeterá, impondrá arbitrariamente su mayoría y eso no puede continuar en ningún país. Por eso que Y la además polarización... terminarán dividiendo el país y hasta puede llegar caso de que desaparezca el país por los Ya, odios, ya sea religioso, ya sea de raza, o si es que ahora hay gente que habla de raza, como sucedió, por ejemplo, con Yugoslavia, que así es. desapareció. Es verdad que había unas razones históricas en la demarcación, un desastre que hicieron los europeos, perfecto. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo y creo que el mejor regalo que le podemos hacer, y por lo menos es la idea que yo tenía para hacer este programa contigo en base a este trabajo tan interesante de la psiquiatría de la calle, es pedirte lo siguiente. No hables ahora conmigo. Piensa en 2 o 3 personas de las que encontraste en la calle y que más te hayan impactado, ¿no? Por su soledad, por su tristeza, por sus pérdidas, ¿no? Por su hambre. ¿Cómo puedes ayudarla? Esa persona te está viendo, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo pueden aliviar un poco eso que llevan por dentro? Háblale a esas personas. No, Emma, por favor, cierra los ojos y háblale a ellas. Claro. Le voy a decir que la primera condición para tratar de superar esta dolorosa situación que vivimos todos los venezolanos es recuperar la autoestima, es recuperar la posibilidad de quererse ustedes mismos, valorarse ustedes mismos, eh, asumir también sus errores y superarse de modo que no cometan los mismos errores en el futuro. No perder la esperanza en el sentido de que esto tiene que cambiar y podemos ser un factor de cambio, pero también tenemos que cambiar nosotros mismos, superar nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras eh, malas prácticas y recuperar los valores. Los Pero ¿qué valores, quieres decir con que tengo que superar mis malas prácticas y mis errores? ¿Qué malas prácticas y errores tengo yo responsabilidad de lo que me está pasando ahora?
Yo digo para reconstruir el país, por ejemplo. No, 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 no. Yo quiero reconstruir a la gente que me está viendo, que se sienta bien o que se sienta mejor, no que se sienta en una Bueno, situación imposible en esta situación de Venezuela. Por eso te pido que le hables a esas personas que más te han claro, afectado. bueno, que no pierdan la confianza en sí mismos, que no pierdan el amor propio. Te repito, mira, porque ahorita es muy fácil, ahorita tú ves por televisión, por las redes, cursos de relajación y cómo llevar la crisis, cómo llevar la pandemia y cursos de... Sí, pero eso está bien, alivia, ayuda, cómo no. Pero la clave es no perder la confianza en uno mismo. Es decir, asumirse como uno es, superarse cada vez la clave, perdonar, sacarse el odio, sacárselo. Cuando uno se saca el odio que tiene por dentro se convierte en otra cosa. Que en ese sentido digo superarse. Hay razones para odiar. Déjame decirte que es que también hay razones. Tú oyes los testimonios de algunas personas y ahí tienen razones para odiar. Pero precisamente a esas personas hay que decirles, bueno, supere ese odio. Que haga justicia. Que existe. Luchemos porque se imponga la justicia. Pero que el odio no te envenene el alma. Es decir, todo lo que signifique mejor para tu vida interior, para tu autoestima, todo lo tóxico, deséchalo. Y por supuesto, haz cualquier ejercicio respiratorio, cualquier cursito de meditación, todo eso está bien. No sé, Pero, no sé, no sé. no, Eh, pero bueno, está bien, pero yo no yo, voy a por poner a eso. ejemplo, yo, por ejemplo, bloqueo a todo chavista, ya sea chavistas de derecha como chavistas de izquierda, porque también hay chavistas de derecha, es decir, a todos esos resentidos que insultan, que degradan y demás. Yo los bloqueo y me encanta bloquearlo porque este programa lo hago yo, no en un canal abierto. Y me vas a decir ahora que no los bloquee y que No, acepte que no, insulten a la mayoría de los que nos están viendo porque ellos son unos resentidos. no, no, yo no he dicho eso, no, no, no. Yo lo que quiero decir, no, no, yo no he dicho eso, es decir, yo he dicho que hay un sector que es el exchavismo, gente que alguna vez se encantó con ese encantador de serpiente que era Chávez, pero que ya no es, que ya no están con él, que se sienten engañados, maltratados. Mucha gente de los inicios, de los orígenes de toda esta cosa, desde la crisis del 99, el Ah, bueno, pero surgimiento estos de... son los extremistas, estos son los chavistas de derecha. No, pero fíjate, es que yo creo que hay una categoría, Napoleón, que es importante también destacar, que es que el madurismo es una cosa distinta al chavismo. Así como hay un plurichavismo, hay Claro, múltiples. lo que quiero decir cuando digo Ah, chavistas de derecha o de izquierda, para mí Chávez no es, el chavismo no es una ideología, ni mucho menos, es que no es una no, ideología. no, Ni no es, siquiera son marxistas, y mucho menos socialistas. no son. Acabaron con la sociedad, ¿no? Ellos son Ah, unos resentidos sociales. Para mí, estoy sí, hablando de que cómo yo veo a los chavistas hoy en día, de ahora, no a los que al ah, principio, no. Por eso, Maduro es un chavista porque es un resentido social, que le ha dado la espalda a, a los que trabajaron con Chávez, eso es otra cosa, y le ha dado la espalda porque lo que le interesa a ellos es el poder y punto, y el negocio y el narcotráfico. Pero cuando hablo de chavismo de derecha e izquierda, hablo de los resentidos hoy en día tanto de izquierda, que se hacen llamar de izquierda como los que se hacen llamar de derecha. Los radicales, eso. Eso es lo que quiero aclarar. claro, pero ¿cómo hacemos con centenares de miles de personas que alguna vez estuvieron entusiasmados con Chávez y que ahorita no quieren a Maduro? Bueno, ¿No? nada, me parece Que lógico. se, bueno, está bien, pero digamos, es decir, ¿cómo lograr que ese sector comprenda plenamente? Hay muchos que lo comprenden ya, otros no tanto, que hay que incorporarse a la vida democrática, que no sientan culpa por oponerse a Maduro, porque eso se juega allí, hay traición a la revolución. ¿Cómo recoger a centenares de miles de conciencias que andan por allí? Que andan, eso es importante, porque son miles de personas que también muchos de ellos, no, no, te repito, no los enchufados, no los que han hecho negocios, sino el pueblo, la gente que votó por Chávez, que creyó en eso y que ya no, y que hace mucho tiempo no. Esa gente tenemos que atenderla, pues a todos tenemos que atenderlo, pero esa gente hay que atenderla y tenderle la mano, decirle, bueno, vente para acá, chicos, y aquí cabemos todos.
Si los que no caben aquí son los dictatoriales, los violadores de derechos humanos, ¿Tú no sientes los que, ladrones. tú no sientes que en la gente, en esa gran mayoría humilde, no tienen esas diferencias? En esa gran mayoría humilde, él es mi vecino, él inclusive hoy en día todavía tiene esperanza de que esto pueda cambiar para bien y el socialismo sin saber qué es socialismo, ni todas esas cosas. Y el vecino no es importante, es como antes eran los adecos y los copellanos, que en una misma familia él era adeco, ella era copellano, copellana, y no por eso se mataban, sino bueno, podían discutir en un momento dado. ¿No crees que la mayoría no está con esos resentimientos hoy en día? No, fíjate, es distinto la rivalidad o la rabia que existía entre adeco y copellano. No es la misma que estimularon estos contra... Si tú te opones y emites en tu barrio una opinión distinta y te opones a las arbitrariedades del Consejo Comunal, por ejemplo, o te opones a las decisiones del gobierno, tú eres un traidor a la patria y un agente del imperialismo. Es decir, ese odio es mucho más profundo que la Ah, rabia no, que sí. pertenece a Diego y Copellano. O sea, lo que quiero decir es que a medida que transcurren los días y cometen errores tras errores de autoritarismo, de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos, de descubrimiento cada vez más de robo al erario público, etcétera, cada día pierden más gente, más gente, más gente, y quedan reducidos a una cúpula. Fíjate, ¿qué pasó? Una cúpula podrida, como decía Chávez. ¿Qué pasó con el famoso... Él el que manejaba la cúpula. La cúpula Ah, estaba arriba, Chávez. La yo cúpula le estaba digo, unida a la línea de él. yo le digo a la gente que sería dos libros. Uno, el maestro, el profesor, el doctor Ramón J. Velázquez, se llama La caída del liberalismo amarillo, Uh -huh. que es un libro donde es un relato, una historia novelada donde cuenta cómo el Partido Liberal Amarillo, que es el partido más importante y más grande de Venezuela en el siglo XIX, desapareció en 3 días. O cómo el Partido Comunista Soviético, que era el partido comunista más poderoso del mundo, desapareció y quedó reducido prácticamente una minoría en la Rusia actual. ¿Dónde estaba el Partido Comunista Soviético cuando derrocaron cuando se acabó la dictadura stalinista en la Unión Soviética? No estaban, eran todos, el partido no existía, era una nomenclatura que estaba enquistada en el aparato burocrático del Estado, pero no existía. Eso se acabó. Nadie creía que el muro de Berlín iba a ser derrocado, tumbado, ni fue derrocado. Y la reunificación de Alemania, por ejemplo, que la gente suponía que iba a ser más complicada, más, bueno, tuvo sus momentos de complicación, pero se reunificó. Alemania hoy es uno de los países más prósperos del mundo. Es decir, cómo a la gente tiene que aprender, leer, culturizarse, ser tolerante, comprender. Yo no tengo la última palabra, escuchemos, no coincidamos en las cosas que hay que coincidir. Hay cosas en las cuales no podemos transigir, como en la violación de los derechos humanos y en la corrupción. Sí, sí, no se puede transigir allí. Pero en visiones frente a, por ejemplo, yo creo que tomar visiones exitosas de experiencias exitosas noruegas, japonesas y otras partes para reconstruir a Venezuela, sin dogmas y sin recetas, es decir, donde todos podamos caber y donde no haya resentimiento, Napoleón. Mira, si nosotros logramos reconciliar a los venezolanos, de reconciliarnos de verdad, todo va a ser mucho más fácil. No es un problema técnico de millones para PDVSA o para Corpoelec, eso es muy importante, es clave. Y la tecnología necesaria y la pulcritud en el manejo de esos fondos, todo eso. Pero es la reconciliación entre los venezolanos. Miren, en los barrios, bueno, si tú no eres, antes, ahora no, ahora eso ha venido cambiando. Si tú no eras chavista, te, te castigaban. Ahora no, porque la gente que castigaba, la gente que liderizaba en esos momentos, en algunos momentos, el chavismo, ya no es, ya se fueron. Entonces, es importante eso porque
En un barrio, por ejemplo, en una zona donde tradicionalmente había sido chavista, ya no lo son. Ya son minoría, minoría que ni salen a la calle, que no hay campaña electoral, sí. Es decir, y sobre todo, porque no hay ninguna ideología, aquí no hay una razón épica que los una, bueno, no hay una razón ética que los una, sino todo es el quedarse con el poder, el deleite sensual y irracional y criminal del poder. Bueno, para beneficiarse ellos, eso es un manejo psicopático del poder. Manejo psicopático del poder y no hay ideología, sino lo que yo le interese. El dólar era criminal hasta que Maduro dijo, bueno, no, ahora qué bueno que haya dolarización. Fíjate, cómo el lenguaje. Aquí se crearon unos bonos para poner a la adolescencia a embarazarse. Los bonos de la mujer embarazada, aumentando los embarazos precoces. En un país donde no hay ni vacunas ni leche, las jovencitas embarazadas, y eso aumenta exponencialmente el círculo infernal de la pobreza. Eso es una irracionalidad. O cambiarle, o decir que Francisco Fajardo era un genocida, o hablar de paz cuando hacen la guerra. En fin, el lenguaje que utilizan. Utilizó una frase de Lenin, que yo muy... No, la fraseología revolucionaria. La usan a su conveniencia para todavía engañar a incautos y, y adeptos, pero cada día es menos, Napoleón. Mira, si aquí hay elecciones libres y transparentes, de verdad, el chavismo no llega al 10%. Lo que siempre tuvo la izquierda, el 10%, más nada. Pero es que el chavismo ni siquiera es izquierda. No, Es no, un, te estoy diciendo que la ah, izquierda siempre ha tenido un 10%. Ahí claro. el chavismo se habrá apoderado de ese 10%, ¿será? Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo hace No, tiempo, que muchas gracias. más de 40 minutos, Oye, se sigue grabando, pero mejor me despido ahora porque si no, de repente van a cortar, pienso yo, y ni siquiera te puedo despedir y van a creer que te corté. ¿Alguna otra cosa más, Walter? no, vale, yo me siento muy contento, muy satisfecho de este diálogo contigo que me permita a través de este prestigioso programa expresar puntos de vista libremente, bueno, para que algunos venezolanos y la gente del exterior que comprenda bien la realidad venezolana y que nos eche la mano y que la gente se ayude a sí misma y que pueda superar toda esta tragedia griega, repito, que estamos viviendo y lo vamos a hacer. Aquí hay demasiadas reservas morales. Y gente como tú y muchísima gente que está apoyando, que está comprendiendo, que está estimulando, que está empujando, bueno, son vitales para salir de la pesadilla. Gracias, Walter. El doctor Walter Boza, médico psiquiatra, fue profesor en la Escuela de Psicología y también en la Facultad de Medicina de la Central y es un luchador social. Un abrazo y tenemos que volver a vernos personalmente como en aquellos tiempos. Como Sí, diría señor. Cecilia Martínez y el profesor, qué tiempos aquellos. Sí, señor. Gracias de nuevo, Napoleón. No, Gracias. gracias a ti. Okay. Hasta luego.